sobre diversas anécdotas o pensamientos. Este libro continúa la tónica del primero, Rinconada, Crónicas de Adentro y del Afuera, publicado en el 2019, pero apuesta a establecer un eje temático en torno a la experiencia y reflexión sobre el tiempo como materia del acontecer y como sustancia de la palabra. Gabriel Palomo nació en Valparaíso en 1988, es cronista, poeta, profesor. Ha publicado libros como Rinconada, Crónicas del Adentro y del Afuera en el 2019, por Taller de Libros de Ediciones Incubicalistas. Fue becario del Taller de Poesía de Fundación Neruda en el 2008. Figura en las siguientes antologías de poesía: Carta de Ajuste, Antología de Poetas Inéditos de Valparaíso, 2008. Ediciones Cataclismo, 25 peldaños de poesía norteña en el 2009, etc. También tenemos a Karina, que ya nos saludó, y ella es poeta, editora y profesora de castellano, magíster interdisciplinario en estudios humanísticos y doctoranda en literatura. Los recibimos a los dos con todo el cariño cajamarquino y un fuerte aplauso. Muchas gracias en primer lugar, Gabriel, Karina, por estar presente en esta presentación. Este es nuestro penúltimo día de feria y por eso es que también tenemos emociones encontradas. Pero definitivamente las publicaciones hermanas entre Chile y Perú siempre han contribuido al desarrollo latinoamericano, ya sea desde la vanguardia literaria de la poesía o también desde los textos académicos que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes universitarios que se presentaron en la mañana, por ejemplo. Coméntame, Gabriel, ¿de qué trata esta publicación? ¿Cómo es que a través de esta publicación también puedes compartirnos una parte de ti? A destiempo, reminiscencias e instantáneas. Ya. Eh, bueno, empezaré hablando básicamente de cómo surgió este libro, cómo fue su proceso creativo, cómo fui escribiendo los textos que lo componen, porque una de las primeras y más llamativas cosas del libro tiene que ver con esta multitud de textos que yo fui escribiendo durante un lapso de tiempo de manera progresiva. O sea, a lo mejor sin seguir un hilo conductor y tampoco una temporalidad. Pero el libro tenía justamente ese propósito, de darle una cierta cohesión a esta serie de textos que versan sobre diferentes vivencias, reflexiones, fundamentalmente vividas en el puerto de Valparaíso y que comprenden un periodo de tiempo relativamente extenso. ¿Y cómo surgió este libro entonces, de A Destiempo, Reminiscencias Instantáneas? Bueno, hay que partir por el género principal de este libro, que es la crónica. La crónica justamente remite al tiempo. Y yo, la gran mayoría de los textos de A Destiempo los fui escribiendo, como les dije, en un periodo de tiempo, o sea, que abarca más o menos mis años en Valparaíso, también algunas experiencias personales y, bueno, muchas reflexiones de índole literaria. Es una especie de libro que abarca muchos textos con una temática miscelánea, pero que de alguna manera tienen el elemento temporal cronológico muy arraigado. Por eso ustedes van a fijar cuando lean el libro que estos textos tienen una fecha indicada al comienzo de cada texto al inicio. Eso quiere decir que este texto se fue configurando como, si se quiere, una especie de diario. Diario que no tuvo eh, una consecución tan rígida, sino que se fue escribiendo de acuerdo a la intensidad del momento, a ciertos recuerdos que uno quería evocar, a ciertas cosas que uno quería expresar sobre X experiencia vivida, personal, y así se fue dando el libro. Y una cosa interesante de este libro de tiempo es que es una continuación de mi primer libro, Rinconada. ¿Pero en qué sentido? Mi primer libro, Rinconada,
tuvo la misma dinámica. O sea, de hecho fue mi ópera prima y justamente trataba de abarcar una multitud de textos que yo fui escribiendo en mi incursión en la prosa. Y esta incursión abarcó fundamentalmente el género de la crónica y también algo de la anécdota y un elemento también entre medio ensayístico. Fui como escribiendo prosa de manera muy fluida y se me dio esta cosa narrativa y al mismo tiempo reflexiva. Y me he ido dando cuenta que en mi círculo de Valparaíso, muchos escritores, poetas, bueno, destacaron este punto, en donde yo podía expresarme bien mediante la prosa, podía expresar cosas que a lo mejor en la poesía no lograba eh, concretar. Fundamentalmente cosas, como les digo, experiencias subjetivas o anécdotas, hechos sobre los cuales yo fui dándole un giro literario. Una mirada, no sé si es objetiva, sino que más bien estética. Me fui dando una mirada estética, por ejemplo, a cosas cotidianas que tenían que ver con el puerto mismo. Por ejemplo, no sé, yo, en ejemplo, un texto hablaba sobre un mendigo que se disfrazaba de payaso, iba carreando un carro supermercado sobre el cerro. Y ese hecho tan cotidiano que podría ser anodino, uno le da una mirada distinta, una óptica sobre la cual uno construye un texto que finalmente se transforma en una crónica. Y bueno, también, por ejemplo, mezclado con cosas personales, podría ser a lo mejor una cita con una expareja, en tal lugar de Valparaíso, sobre la cual uno reflexiona también del ambiente, el entorno y también la situación. Una serie de textos que tenían ese pulso temporal y también ese pulso de la vivencia, de la experiencia situada en la escritura. Y aquí el punto de, bueno, el primer libro, Rinconada, abarcó esa cantidad de textos, e hizo un lanzamiento. Bueno, luego vino el periodo, como ustedes sabrán, el periodo de álgido de pandemia, se generó una especie de bloqueo a nivel, bueno, en todo nivel, cultural, pues, se pararon muchas cosas, y en ese periodo justamente yo hice una reflexión profunda sobre mis textos que había dejado a un lado, después de la publicación de Rinconada. Trabajé sobre esos textos, les di otra mirada, reuní una cantidad de textos que habían quedado relegados y les di otro enfoque, porque el primero, Rinconada, era un enfoque más bien espacial. Este libro se dividía, por ejemplo, para el único conductor, se dividía en 6, 5 partes, recuerdo, el adentro y el afuera. En cambio, con este segundo libro, que su proceso fue justamente durante la pandemia, quise ahondar en el tiempo, en la temporalidad. Por eso todos estos textos los tomé, los agrupé nuevamente y les di un hilo conductor en base a la reminiscencia y la instantánea. Ahora voy a explicar bien ese concepto para que les quede claro. ¿Qué significa la reminiscencia instantánea? Tiene que ver, a mi juicio, con el orden cronológico de cómo fui ordenando estos textos. La reminiscencia aludía directamente a las evocaciones, a los recuerdos. Por ejemplo, ya, tal hecho que yo viví en tal fecha me remita a esto, o me recuerda a tal cosa. Entonces yo hago asociaciones, hago recuerdos en el momento, pero siempre hace un tiempo que ya fue. Esos son el conjunto de textos que conforman la parte de reminiscencias. Y ahí, como les digo, vienen memorias, evocaciones, recuerdos que pueden ser flashback o racontos en términos narrativos. Y bueno, la parte de instantánea va más enfocada en, como dice la palabra, en el instante, en una escritura que uno desarrolla en cierto y determinado momento, en un tiempo presente, pero ojo acá, el presente está dado en el momento de la escritura, porque uno se va a fijar que a lo largo de esa parte de instantáneas hay diferentes fechas. Así que, claro, en esta parte no está tanto la alusión al pasado, sino que está la alusión al momento mismo de la escritura. Y bueno, ahí también las temáticas son diversas, tomando la tónica de reminiscencias. Y
¿Qué más? Ah, bueno, que cada parte, si bien tiene su propia orgánica, como les dije, reminiscencia del recuerdos, pasado, pretérito, instantáneas del presente mismo en la escritura, cosas del instante. Si bien cada parte puede funcionar por sí sola, el lector las puede también unir. Puede a lo mejor atar los cabos que quedan sueltos entre ambas partes. Por ejemplo, eso mismo repliqué bueno, en mi primer libro, en la parte de Rinconada. Las fechas, por ejemplo, el orden estaba desordenado. Cada parte tenía sus propias fechas en orden progresivo, pero aquí lo interesante es que uno puede, por ejemplo, unir un texto de una fecha con otro texto en otra parte. Por ejemplo, a lo mejor uno puede unir un recuerdo en reminiscencias con un texto instantáneos. Eso, bueno, eso me propuse yo. El lector, si bien pudiera leer el texto de manera lineal, desde reminiscencias instantáneas, pudiera también encontrar los nexos de significado entre las fechas de los textos de ambas partes. Así que, resumiendo, ese sería el leitmotiv del libro, a destiempo. O sea, siempre una escritura a destiempo en el sentido de que finalmente yo entiendo la escritura precisamente como eso, como un ejercicio a destiempo, porque uno siempre al momento de escribir se está refiriendo a un hecho o a un instante o a un recuerdo o a un instantáneo que ya fue, pero en el momento de escribirlo se hace presente. Eso es lo que yo quise manifestar de alguna manera en este libro, en este ejercicio narrativo que yo quise publicar. Y para ir cerrando el punto, acá el lector también tiene mucho que ver. El lector podrá encontrar las coincidencias entre los textos para ir construyendo el sentido, porque uno le da este hilo conductor, esta orgánica, pero finalmente el lector puede encontrar la coincidencia en las fechas. Por eso son tan importantes, porque ahí está el elemento temporal, que como yo había explicado hace un momento, para mí, por lo menos, es la materia prima de la escritura, la palabra y el tiempo. Porque la palabra permite, de alguna manera, situarse en un tiempo histórico, subjetivo también, y objetivo al mismo tiempo. Objetivo, histórico, que refleja de alguna manera una época. Y también al mismo tiempo refleja una vida personal y de otros. Eso es lo que yo podría resumir respecto a mi proceso creativo. Excelente, Gabriel. Siempre es un gusto escuchar cuál es el proceso creativo de un autor para que No sé nosotros si también podamos quedó entenderlo claro. desde esa perspectiva, ¿no? Porque un libro obviamente llega a nuestras manos y depende mucho de nosotros interpretarlo, ¿no? Yo entiendo ahora que es un libro atemporal. Tenemos una sorpresa porque hay un comentarista adicional, pero yo primero quiero escuchar a Karina y luego pienso presentar al siguiente comentarista. Karina, por favor, coméntame, ¿cuál es tu percepción acerca de esta publicación y por qué deberíamos adquirir esta publicación y leerla? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a todos los contactos y bueno, hemos más o menos unos 2 o 3 años ya estamos compartiendo con la Feria del Libro Cajamarca, así que para nosotros es muy emocionante también tener siempre un espacio para poder sacar a estos escritores regionales también, en este caso de Valparaíso, Viña del Mar, Gabriel Palomo. Y este libro es muy importante para nosotros porque empieza una colección de ensayo, o sea, perdón, una colección, claro, que tiene que ver con una visión o una relación que ha ido desarrollando de a poco nuestra editorial. Nuestra editorial Plexoamérica es más, está más desarrollada, más profunda en relación a la poesía y la gráfica. Siempre hay un diálogo entre poesía y gráfica. Sin embargo, con Gabriel hemos empezado este tema de la crónica, ¿no? Y por eso la colección se llama María Moreno. Y bueno, ahí Rodrigo también nos va a ir profundizando como editor general, qué es lo que ha significado para nosotros todo este libro.
pero me parece súper importante ir sacando a estos escritores regionales y además para la editorial ir ampliando desde la poesía y la gráfica a estos nuevos textos que también miden el pulso de esta ciudad de Valparaíso, miden el pulso de la costa, ¿no? Y miden también el pulso de unir, tanto como decía Gabriel, la experiencia personal, pero también ahí nosotros vemos una gran relación con la historia nacional, ¿no? Una gran relación también con la banda sonora que de alguna manera tiene el Gabriel ahí, que a nosotros nos parece importante, con todas las intertextualidades que la posible, la ampliación de las productividades que puede tener la crónica, que al final es una unión entre la vivencia personal, ¿no? Y además también la parte histórica nacional, todo lo que está pasando, todo lo que la persona está escuchando, lo que está viendo y cómo se va desarrollando esa ciudad ahí, con todo lo que implica los poetas, el amor, el desamor. Eso nos parecía importante rendir un homenaje a la cronista argentina María Moreno y bueno, ahora también es importante que de alguna forma podamos escuchar también a Rodrigo en su visión como editor general. Muchas gracias, Karina. Está con nosotros también y es un gusto tenerlo de manera digital al editor de Plexoamérica. Él es profesor de castellano e inglés, magíster en literatura chilena e hispanoamericana y diplomado en edición. Recibamos también con un fuerte aplauso a Rodrigo Suárez, quien nos acompaña para comentar este libro. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por hacerte presente en la Feria del Libro. Coméntame, ¿cómo es la experiencia de un editor a través de estas publicaciones que, si bien es cierto, son nuevas, son jóvenes, también tienen mucho significado intercultural y es por eso que ahora se hace presente en la Feria del Libro? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. También extiendo el agradecimiento a la Festival de Cajamarca, que hemos estado participando, como dice Karina, en las 3 últimas versiones. Así que muy agradecidos por el espacio. En cuanto al trabajo de edición de Plexoamérica, este trabajo se inserta dentro de una línea de trabajo que hemos realizado, que en lo cultural eh, específicamente hemos estado tratando de seguir siempre una línea latinoamericanista, eh, poniendo siempre en diálogo dos países o ciudades de estos países, eh, en- y con el objetivo de dar a conocer a poetas y artistas gráficos también emergentes o noveles que no han tenido o no han podido tener, digamos, la difusión que merecen dentro de estamentos editoriales tradicionales. Eh, por eso nosotros, bueno, partimos con poesía, que ha sido nuestro fuerte, nuestra línea fuerte de poesía, combinando poesía y gráfica de dos países. Eh, Uno de los primeros libros que hicimos fue eh, justamente con Perú. Tuvimos poetas de Lima, Trujillo, eh, y otros países de Ciudades, Chimbote. Chimbote también, ahora recuerdo, sí, eh, junto con poetas chilenos también del sur, del centro y del norte de Chile. Eh, y ese trabajo se presentó, tuvimos el lanzamiento, se coordinó también, tuvimos la ayuda de dos poetas y gestores peruanos que se involucraron en el trabajo de abrir el concurso, de difundir el concurso primero, un concurso abierto en que se llamaba Participar con poesía a todos, a la mayor parte de la gente posible, y nos ayudaron, digamos, en la recolección y después en la selección de los poetas chilenos y peruanos que
que el comité editorial no leyó consensuadamente y eligió como los más representativos, y lo que nos importa mucho también es mantener, digamos, muy en alto la calidad y la profesionalidad de la escritura. Eh, bueno, y, y con Gabriel, digamos, no, nosotros quisimos, digamos, también abrir las nuevas líneas editoriales a otras manifestaciones literarias, como en este caso el ensayo y la crónica. Y la crónica también, visto en su importancia, ¿no? Tomando en cuenta el trabajo de la argentina María Moreno, en cuanto a que se rompe también o subvierte los, est- eh, la concepción tradicional de la crónica como algo meramente en este sentido, como dar cuenta de un momento digamos, eh, de un espacio en un tiempo dado, ¿no? Que es una descripción digamos, al cruce con otros géneros, digamos, como el ensayo o la ficción o también la prosa poética. Entonces, yo creo que en ese sentido el trabajo de María Moreno nos convoca y nos inspira también eh, a buscar esas otras voces también, unas voces, digamos, que están trabajando en esa línea. Y por eso el trabajo de Gabriel nos llamó la atención y pensamos que podía ser un aporte digamos, a la literatura en el continente. Y en cuanto al trabajo de edición, bueno, fue muy grato. Trabajamos junto con Gabriel, hicimos varias versiones del libro, en que estuvimos también trabajando, digamos, yo haciéndole algunas sugerencias también, como para ir mejorando. No fueron tantas en realidad, pero sí fue una conversación bastante enriquecedora entre autor y editor. Y yo creo que ese es como el trabajo más valioso en ese sentido lo que me llevo, digamos, de este trabajo. También fuimos coordinando, digamos, la imagen, que en este caso contamos con el aporte de Jennifer Cano, una ilustradora y artista visual colombiana, que muy generosamente nos permitió usar algunas de sus imágenes para la portada y para los interiores del libro. Y, y así fue como fue, digamos, gestándose también el trabajo. Me acuerdo, digamos, que nos reunimos un par de veces en un café subterráneo que hay en Valparaíso, que se llama el Café Subterráneo, y ahí conversábamos y nos pusimos de acuerdo con Gary. Y el resultado es este. Este es el resultado del libro A Destiempo, Reminiscencias e Instantáneas. Muy bien, Así Rodrigo. que, Entiendo que esta es una reconfiguración de una experiencia completa a través de la publicación a destiempo, reminiscencias e instantáneas, pero se divide en dos capítulos. El primero es el hilo conductor, ¿no? A través de la crónica basado en los recuerdos, en las evocaciones y las memorias del autor. Y tiene una ujú. vinculación muy, muy intensa con la parte instantáneas. Y estos apuntes tienen que ver con el momento exacto en el que fueron escritos, ¿verdad? Eso es lo que entiendo a través de la descripción del libro, del argumento. Pero coméntame, ¿cómo es que un editor puede vincular los recuerdos con el momento presente a través de un orden incluso no cronológico? Bueno, sí, como decía Gabriel, digamos, el libro está estructurado de tal manera en que eh, se invita al lector, digamos, a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, eh, aquí en este sentido se trabajó en forma paralela y tratando, digamos, conjugar, digamos, los tiempos y dejar claras las fechas, digamos, las indicaciones de las fechas, ¿no? En ambos lados del libro.
y con la idea de que fuera lo más fácilmente para el lector, digamos, hacer la relación. Ah, por ejemplo, la fecha sale con el día, el mes y el año, ¿no? En la mayoría de los casos. Y digamos también, y si el lector lee con detención las dos partes del libro, se da cuenta que hay un paralelismo en que, digamos, las instantáneas se pueden intercalar, ¿no? En ciertos momentos del hilo conductor central, que es que en reminiscencia. Y, y más o menos en ese sentido se estableció ese sistema. Estábamos pensando quizás en hacer una reedición en cuanto a intercalar, digamos, los textos, en vez de hacer dos capítulos, hacer uno solo con los textos intercalados, pero al final descartamos eso porque nos pareció más interesante el trabajo que le podíamos dar al lector. ¿Mm? Mm. Y eso fue como más o menos el proceso que se hizo. Excelente, Rodrigo. Tengo Sí. dos preguntas. Una pregunta para Gabriel y Karina sobre la facilidad que tiene un autor chileno de publicar en su propio país y otra para Rodrigo, en específico para el contraste de las publicaciones que se realizan en Chile y las publicaciones que se realizan en Perú. ¿Qué tan difícil es publicar en Chile para los autores y qué tan difícil en contraste es publicar en Perú gracias a tu experiencia en Plexoamérica, querido Rodrigo? Coméntame. Coméntame primero Karina y luego Gabriel. Em, Me quedé en la segunda pregunta. ¿Cuál era la primera? ¿Qué tan difícil es publicar en Chile siendo un autor chileno? Ah, bueno. Mira, bueno, lo primero también, antes que se me olvide, el libro está en escaparate de nuestra página Plexoamérica, entonces cualquiera lo puede descargar. Estamos también trabajando para poder imprimirlo acá. Y bueno, la dificultad es siempre el gran escollo para las publicaciones. Nosotros hemos hecho un trabajo, como decía Rodrigo, con otros países latinoamericanos y obviamente nuestra visión es latinoamericana, de unir esta poesía gráfica y ahora nos hemos extendido al ensayo y a la crónica, porque creemos justamente que los ministerios de cultura, los gobiernos, el poder de las editoriales, la Feria del Libro, la Cámara del Libro, etcétera, mucha gente lo está haciendo realmente mal y nos está sacando los poetas, los gráficos, los cronistas, en este caso los ensayistas, como nosotros también lanzamos el libro de Hombres Problemáticos, ¿no? Del mexicano Ignacio Lozano, digamos, el viernes pasado. Entonces, para nosotros se nos vuelve, actuamos como un seremi de cultura sin tener el presupuesto que los gobiernos tienen. Y creo realmente que se nos hace muy pesado en ese sentido, o sea, la dificultad es enorme. De hecho, en estos últimos años hemos tenido que hacer publicaciones virtuales solamente. Los últimos 2 o 3 libros lo hemos tenido que hacer virtual. Todo para atrás estaba impreso, pero los costos se han ido a las nubes después de la pandemia. Y ahora que se está un poco restableciendo, vamos a sacar los libros con 50 o 100 ejemplares desde Chile. Y después es todo un tema, la distribución, hacerlo llegar a otros países cuando es de otros países. Y además, incorporar también al autor para que pueda imprimirlo como lo hizo Ignacio, ahora lo va a imprimir acá Gabriel también, o sea, un esfuerzo conjunto. De alguna manera, nosotros podemos poner las habilidades del diseño, las habilidades también de trabajar el chorizo de edición, trabajar todo eso antes, pero después tenemos que pedir ayuda ya al autor porque no estamos siendo capaces como somos una organización prácticamente independiente y sin esos fondos del gobierno, no somos capaces de poder generar esas publicaciones impresas por el momento. Solamente lo podemos hacer con la ayuda del autor y con los colaboradores de Plexoamérica que están en distintas partes de Latinoamérica.
Entonces la dificultad es atroz porque imagínate nosotros que tenemos los contactos, estamos en relación con editores, ¿qué es lo que hacemos? Abrirle el camino a otros que a lo mejor están perdidos ahí en ciudades quizás del interior o más pequeñitas y que no tienen todas las habilidades, los contactos que tenemos nosotros y abrirle ese camino para que puedan publicar, pero es muy a contrapelo. Es prácticamente una quijotada, como se ha hecho siempre en la cultura. Y en eso tenemos mucho que aprender de proyectos latinoamericanos, de revistas y libros, ensayos, etcétera, de la generación crítica, por ejemplo, latinoamericana. Entonces, si nos paramos en las dificultades, no hacemos nada. Eh, en ese sentido, no es que no exista, o sea, no es que exista dificultades, es que prácticamente es imposible. Y sin embargo, nosotros lo hacemos posible. Muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y al final ya tenemos 15 libros, ya lo hicimos. Ya sacamos a una cantidad enorme de escritores, de escritoras, ya sacamos a gráficos, ensayistas, ahora cronistas. Entonces, de alguna manera lo hicimos igual. Lo hicimos en contra de todos los poderes establecidos, en contra de las mismas universidades que también tienen su nepotismo, su clientelismo, en contra de los gobiernos, del gobierno que sea de turno. Y ya lo hicimos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque no queríamos ser cómplices de este tema, pues, así como no quisimos ser cómplices de la dictadura, tampoco queremos ser cómplices de este sistema que ocupa la cultura para su beneficio político, ¿no? Y que no es capaz realmente de importarle. Entonces, por eso también, y es importante que también lo hemos hablado con Gabriel, el libro está gratis para que ustedes, cualquiera pueda descargarlo de Escaparate y puedan tener libre acceso al libro Muy, y puedan ahí entonces acceder también las imágenes de Jennifer Cano. También es una colaboración, es la serie A la Rueda a Rueda, de la infancia, ¿no? De ella, es una muy buena grabadora. Entonces así salvamos a dos personas, tanto lo de Gabriel como lo de Jennifer. Y en todos los libros que hacemos también podemos, nos interesa meter la gráfica, nos interesa meter los prólogos de otra persona, los comentarios, las reseñas, así que llamarlos a leer el libro y cualquier comentario, cualquier cosa que puedan también entrar en contacto con nosotros y personas que quieran publicar y editar. Yo creo que es importante saltarse a los países, en el sentido de que no hay fronteras aquí y si el Perú tiene problemas para publicar, como ya lo vimos en el 2014 y ahora hace poco sacamos otro libro con el Perú a través de Doan Ortiz, con esa gestión y con la gráfica también peruana, de 3 gráficos peruanos. Eh, y ahora yo estoy trabajando también con el Festival de Poetas Inéditas de la Libertad y asesorando a una poeta que acaba de ganar ese concurso. Hay que salir del Perú también. O sea, recomendarles moverse a otras partes, otros países que lo puedan ayudar y creo que nosotros estamos haciendo un poco también esa parte. es cierto, Karina, ya no Eso. existen fronteras entre los países latinoamericanos, sobre todo porque provenimos de una misma cultura originaria. Y es por eso que también yo quiero llevarle esa pregunta a Gabriel. Gabriel, tu experiencia en publicar en un medio independiente chileno como Plexo América, ¿ha sido una experiencia difícil o ha sido más bien una colaboración asertiva entre la editorial y el autor? Coméntame. Ya, muy bien. Sí, concuerdo en ese sentido plenamente con Karina en prácticamente todo. Voy a dar mi punto de vista como autor. Eh, Como les dije hace un momento, la mayoría de mis textos que componían Rinconada y componen actualmente a este tiempo fueron escritos en Valparaíso. Y fueron textos que se fueron escribiendo, como les había dicho también hace un momento, durante un lapso de tiempo muy extenso. Fueron básicamente mis experiencias, mi incursión en la prosa, al mismo tiempo
me hacía notar en redes sociales, muchos escritores y poetas del medio me leían, me fueron descubriendo. Además que yo ya me había hecho cierto nombre, entre comillas, dentro del medio literario porteño en cuanto a la poesía, pero esta parte no la habían visto. Y puedo decir que tuve una buena recepción. Y de hecho, justamente muchos de estos escritores que eran conocidos del ámbito local porteño pedían el libro. Ellos mismos pedían el libro, o sea, ellos mismos reclamaban de mi parte que yo configurara esta obra, que reuniera todos estos textos, todas estas crónicas que yo escribía y que tenían tan buena llegada, y las publicara. No me atrevía en un principio porque tenía esa disyuntiva. ¿Cuál es la necesidad de publicar? ¿En dónde está el sentido? Hacerse notar, quizá ser parte de cierto nicho, o simplemente por una cosa personal. Bueno, me fui convenciendo con el tiempo. O sea, desde el periodo en que publiqué Rinconada, estamos hablando del año 2019, me atreví a dar el salto, porque sentí que ya tenía una cierta cantidad de textos, había madurado ya esta beta de la prosa, ya la había madurado lo suficiente para poder establecer una obra. Ya tenía el material suficiente, así que simplemente lo reuní, le di un hilo conductor y bueno, consulté con algunos contactos que yo tenía, que tampoco eran muchos, por eso mismo Karina, como ella dijo, ella tiene contacto, pero hay gente que no tiene toda esa, ¿cómo decirlo? Todas esas llegadas, que en mi caso, yo, como les dije, era conocido, pero nunca se me dio el pertenecer a cierto nicho, y tampoco el ser un oportunista, porque yo veo en los medios lamentablemente que mucha gente tiene esta cosa como de, como talento para poder establecer contacto específico para poder ser leído, ser publicado, tener más llegada o tener más visibilidad. Cosa que a mí nunca me interesó en realidad. No. Si bien me interesaba hacerme notar dentro de un círculo muy específico de los amigos más que nada, nunca tuve eso como de esa cosa como de conveniencia, como de adaptar mi obra de manera conveniente para una editorial. Nunca se me dio, yo siempre fui por la mía, explorando mi ejercicio, mi oficio, y bueno, como les digo, en esa época me atreví a dar el salto, entonces me dirigí a unos contactos que yo tenía, o sea, con un amigo, me acuerdo que él me dio el dato de un editor de ediciones sindicalistas. Por ahí partí. Pero el punto es que esa primera edición de este primer libro, Rinconada, fue una edición que contaba simplemente con la impresión. O sea, no fue un trabajo tan riguroso como el que se hizo en la de tiempo Reminiscencia Instantánea. Además que en ese tiempo yo quería publicar rápido ese libro. No sé hasta qué punto fue positivo, igual yo hago la retrospectiva de esa época, sí era necesario sacarlo, aunque yo ahora revisaría el primer texto, porque pienso que lo saqué demasiado rápido. Pero bueno, ya lo hecho está. Entonces, como les digo, a destiempo supone una maduración de ese primer proyecto. Una maduración, ¿por qué? Porque en esta ocasión, junto con Karina y Rodrigo, hicimos un trabajo editorial más serio, que se demoró mucho más, y por eso mismo fue más provechoso y fructífero. Y estoy bastante satisfecho con el trabajo que hicimos en conjunto, porque el texto quedó bien armado, como estos textos fueron madurando, también los fuimos editando para que tuviera el sentido que tenía que tener, en este caso la temporalidad, y además que tiene también un sentido muy personal porque es como una culminación de una época. Yo de alguna manera cerré muchos círculos al momento de publicar este libro. Cerré, bueno, mi vida pasada también en el puerto, de alguna manera la cerré ese ciclo con este libro. Y bueno, yo sigo con la prosa, sigo la búsqueda, sigo escribiendo crónicas, pero ahora en otra vereda, en otra etapa. Por eso Karina y Rodrigo me dan la oportunidad de publicar y me dan esta oportunidad también de abrirme al extranjero con el país vecino, hermano, Perú y más allá también. Así que estoy abierto a todas esas posibilidades. Extender la escritura allá
allende los horizontes, las latitudes, los espacios y las fronteras. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, agradecido de todo, de la convocatoria, también de mis editores y también de la posibilidad de yo dar a conocer esta obra, tan íntima y al mismo tiempo tan representativa quizás de un momento, una época. Eso. Mm. Gracias, Gabriel. Sí. Definitivamente nos motivamos a leer tu publicación. Yo quiero escuchar de palabras de Rodrigo la diferencia que existe entre publicar para un autor peruano en su propio país como para un autor chileno en Chile, gracias a esa experiencia de editor internacional en base a Plexoamérica y Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, yo puedo hablar con más propiedad de Chile. Yo creo, como decía Karina, todo lo que dice Karina es verdad. Digamos, la industria editorial chilena, aunque se vea, digamos, muy pujante, muy, digamos, en el sentido muy activa, claro, tiene ese problema un poco de que las editoriales, por ejemplo, las editoriales grandes, eh, no se arriesgan con, digamos, autores que, digamos, que están recién empezando o que han recién publicado. Muchas veces también lo que es publicado, ejemplo en poesía, muchas veces no es de eh, una, una calidad que nosotros consideramos, ¿no? Que nosotros estamos como en la meta de acercarnos lo más posible a los grandes poetas, ¿no? Latinoamericanos como Vallejo, Neruda, Gabriela Mistral, Huidobro, y Nicanor Parra, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos vemos eso, ¿no? Y muchas veces la literatura que se publica es una literatura que es una literatura rápida, fácil de leer, o que sale primero en las redes sociales, ¿no? Entonces hay fenómenos editoriales que son como, que nos consideramos como de dudosa calidad. Entonces hay mucho de eso. Y, y el tema de la autopublicación en Chile se puede hacer, digamos, ¿no? Uno teniendo plata, digamos, uno puede publicar su propio libro. El problema es, digamos, con qué calidad, ¿no? Entonces, hay imprentas que tú llevas tu libro y te lo imprimen, pero va a ser como casi lo mismo que imprimirlo en de Word de una imprenta, y no van a hacer corrección ni trabajo editorial. Entonces te va a salir un libro de poca, digamos, profesionalidad en la parte estética, eh, seguramente con muchos errores ortográficos. Y, y claro, y te van a salir, no sé, pides 100 copias, te la mandan a tu casa, y ahí tenés, ahí quedaste entonces tú ¿qué vas a hacer con esos libros? ¿Los vendes o los regalas a tus amigos, a tus parientes, etcétera? Entonces eso es un problema. Eh, eh, por otro lado, también la edición independiente, que tiene profesionalismo, pero que también está dedicado a ciertos nichos, ¿no? O, digamos, publican a gente conocida o a sus amistades. Entonces tampoco, ahí también hay un poco espacio para, ¿no? Digamos, los autores que están saliendo, que no tienen un nombre todavía, o que no tienen contacto culturales, ¿no? No, a veces son contactos políticos también, ¿no? Culturales, con gente del ambiente. Muchas veces también hay una fuerte injerencia de la política partidista en cuanto a las direcciones editoriales. La dirección editorial. Entonces hay varios problemas que se gestan aquí en tema en cuanto a cómo sacar, digamos, una publicación de calidad. Y nosotros estamos tratando de llenar esa brecha, ocupar esa brecha.
En cuanto a la publicación misma, mira, entonces hay varios, en Chile se puede publicar, nosotros hemos publicado, digamos, ediciones chicas de 50, 100 ejemplares que con mucho esfuerzo hemos podido financiar. Pero el problema viene después en la distribución, que es enviar los libros, por ejemplo, a Perú, ¿no? Cuesta tanto o más caro eh, que imprimirlo, ¿no? Entonces eso se nos hace muy difícil, ¿no? Y la única forma que hacer es pidiendo favores a amigos que están viajando y que eso lleven los libros en la mano. Entonces hay un problema de distribución. Entonces, lo que no podemos llegar con nuestros libros a todos los países en que nosotros quisiéramos estar. Entonces surgió el problema o sea, la solución era como de la publicación virtual o la publicación por demanda, en que la idea es que ahí está el libro, está subido, y si tú, por ejemplo, en Amazon o en Lulu, que se llama otro proveedor, tú te ves el libro, si te gusta, tú lo mandas a imprimir. Entonces, ahí en el caso, el cliente, en este caso, paga la impresión del libro y se lo envía. Y entonces ahí, esa era pero fue una modalidad que encontramos que nos podía servir. El problema es que después con el tema de la pandemia también subieron mucho los costos, subieron los precios y salió mucho más. Y en cuanto Ya, yo creo que lo mismo se repite en los países, en Perú y en otros países, como la experiencia que tenemos en México, que ocurre lo mismo, ¿no? Hay mucho problema para sacar un libro, ¿no? De calidad con edición, con corrección y con la asesoría. Y entonces una de las soluciones que hemos hallado, que hemos encontrado es que como nosotros estamos encargados de la parte de la edición, de la diagramación, nosotros podemos generar unos documentos de PDF listos para imprimir, ¿ya? Y entonces nosotros podemos enviar esos documentos al autor o a la imprenta en el otro país, en Perú o en México, y ahí el autor podría, no, digamos, si quiere tener unas copias, él puede mandar a imprimir, ¿ya? El libro, pero ya no, ya viene listo en ese sentido, no tenía que hacer nada, la imprenta no tenía que hacer nada, viene listo para imprimir y viene corregido, viene editado, eh, lo más posible, y entonces ahí él podría, digamos, costear esa impresión, y ahí obtendría el libro, ¿ya? Entonces, esos son más o menos disfrutar un poco algunas de las soluciones digamos, que hemos hallado. Yo creo que no sé si tú quieres decir algo, Doan ha dicho algo sobre Perú, sobre la publicación. Sí, porque Son los costos de impresión también, el papel. claro, en Perú muchas veces han planteado los amigos que es súper difícil, tiene que ver mucho con este amiguismo también, poco, que creo que son un poco más conservadores que nosotros en el sentido de la mujer, muy, eh, varias mujeres nos han señalado el tema de que les cuesta más publicar allá a ellas, pero nosotros también encontramos que hay una poesía de mujeres. Le hemos hecho la crítica desde acá a proyectos peruanos, en donde la mujer escribe mucho desde lo sentimental o desde la erótica del desamparo. En todos lados, tanto en Chile como en Perú, los poetas, los escritores en general, se resisten a comentar los libros, no tienen autocrítica y no son capaces de criticarse entre ellos. Y nosotros somos muy críticos y tratamos de autocriticarnos también. Entonces creo que todo eso que hemos trabajado ya con 8 o 9 países latinoamericanos, así que algo conocemos de esto. Y entonces tenemos una experiencia en donde con cada país, en realidad, por ejemplo, Venezuela todavía está en una poesía como del 60, ¿no? Eh, Ustedes a veces también pegados a una poesía muy de debates, ¿no? De Varela, ¿no? De ciertos
de ciertas voces, pero también hay que ser capaz de, claro, respetar esa tradición, pero también la ruptura de esa tradición. Por ejemplo, lo del Gabriel también, tú preguntaste, ahí preguntaron de la crónica. Es súper interesante manejar, claro, la crónica de María Moreno, pero también entender la creatividad, lo que se puede hacer, la reformulación de esa crónica. Entonces, y eso se hace un trabajo con el autor. Y además meter la gráfica siempre, es decir, que el libro sea un objeto estético. Y muchas editoriales están ocupando la ilustración, están ocupando criterios publicistas, ¿no? Que son en relación al modelo neoliberal que nosotros podemos hacer una cátedra del modelo neoliberal, eh, y no tienen un ojo artístico. Entonces también necesitamos encontrar diseñadores con ojo artístico que nos ha costado a través del tiempo para que los libros, como ustedes pueden verlo ahí en Escaparate en nuestra página plexoamerica.cl, puedan se vea que hay una dignidad para el poeta, para el escritor, para el ensayista, el cronista en este caso. Y ahí tenemos los gráficos y los gráficos latinoamericanos. Entonces hay miles, cientos esperando eh, aportar su gráfica en libros también y hacer del libro como una especie de galería. Y muchos poetas también esperando a estas personas que abran espacio. Nosotros no tuvimos apoyo en ese sentido y sí nosotros queremos ser con todas las habilidades. Rodrigo tiene un diplomado de edición, los dos somos magíster, yo estoy a punto de ser doctora en literatura y ya tenemos ese alto nivel de instrucción. El tema es si somos capaces de compartir esas habilidades. Y ahí necesitamos altruismo y no competencia, sino colaboración. Y ahí le pegamos un golpe también al capitalismo salvaje que tenemos nosotros, ¿no? De los 80 en adelante. Entonces, lo nuestro también es político, también es estético, eh, también es muy a contrapelo. Entonces, todo lo que habla Rodrigo de este tema de las dificultades ya las sabemos. El tema es quién puede dar ciertas soluciones aquí, cómo vamos a salir, cómo vamos a encontrar la salida. Y somos varios pensando en distintas partes de Latinoamérica. Y, y ya llevamos más de 15 años en esto y los libros han salido igual y nadie nos ha podido parar en eso. Entonces, tiene que haber una claridad en lo que estamos haciendo, una consecuencia. Y, y creo que aunque nosotros ya no sacáramos ningún libro, nosotros ya hicimos todo lo que pudimos. Ahora el tema es que siempre pienso, pucha, van a quedar otros escritores, otros gráficos, nosotros también, porque eso nos convirtió a nosotros en editores, en gestores culturales de alguna manera. Va a quedar todo ese trabajo en el vacío, pues, o sea, va a ser, se va a terminar. Pero aunque se terminara, ya hicimos esta parte, nos fuimos cómplices de todo este sistema que actúa por competencia y no por colaboración. Por eso, si hay alguien de ustedes ahí que están escuchando, siempre piensen que pueden recibir colaboración de nosotros y que nosotros también los necesitamos mucha gente más altruista, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Y en eso nosotros estamos, en esas cosas que significa, por ejemplo, lo que dice Gabriel, el apoyo, el estar con la otra persona, el trabajar un texto, el que te critiquen también, el que te ayuden a pensar, ¿no? Y que el otro pueda aceptar eso. Y entonces necesitamos esa colaboración. Y yo creo que el Perú está muy consciente de eso y en distintas partes de Latinoamérica, con lo que estamos pasando, nuestras aberraciones políticas, necesitamos un ser humano planteado para la colaboración y eliminar esta competencia salvaje que tenemos. Así que si alguien quiere colaborar y revisar nuestra página, ponerse en contacto con nosotros, sería genial porque a nosotros igual eso nos ayuda también para poder ir saliendo adelante.
Muchas gracias, Karina. Muchas Así que gracias, Rodrigo, por su contribución a través de esta publicación. Estamos invitados a publicar en plexoamerica.cl. Ese es el medio de contacto para estar en comunicación con los editores y podamos tener un trabajo mucho más pulido del que podríamos imaginar. Muchas gracias también, Gabriel, por esta contribución literaria y por ser parte también del programa cultural de la 8ª edición de la Feria del Libro de Cajamarca. Valparaíso y Cajamarca se caracterizan por ser ciudades históricas y ciudades culturales, y nos hermana esta presentación, nos hermana el hecho de que haya un público también bastante numeroso. Nos quedó corto el tiempo para las preguntas, pero estamos seguros de que Rodrigo, Karina y Gabriel ya son parte de esta fiesta del libro y la lectura en Cajamarca, son parte de esta familia que se reúne una vez al año y siempre van a estar invitados a participar. Muchas gracias y nos reencontramos en la próxima presentación de las 4 de la tarde. Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.